participé en un grupo estudiantil donde hicimos experimentos de óptica. La carrera se dedica mucho a hacer experimentos, entonces tú no solamente estudias la parte de ciencia en papel y fórmulas, sino que además vas al laboratorio y ves las cosas en el laboratorio, y ahí en realidad uno empieza, yo creo que es el momento en donde uno se emociona y uno empieza a ver, por ejemplo, que la energía realmente se transfiere de un lugar a otro. Teníamos un experimento que a mí me gustó mucho, muy simple, pero me gustó mucho, en donde, por ejemplo, poníamos un contenedor, dentro del contenedor tú pones digamos como una cuchara, y pones un sensor de temperatura. Entonces tú tienes un agua dentro, una temperatura dada. Y tú empiezas a mover esta cuchara y la cuchara empieza con un movimiento mecánico y empiezas a ver que la temperatura empieza a aumentar. Entonces dice, hay una transferencia de energía mecánica, de energía calórica, y lo mides con tu termómetro. Entonces son ese tipo de cosas que te empiezan a hacer un cambio también en la forma en cómo tú ves la vida, etcétera. Así que, bueno, tengo esta es como la parte muy fuerte. Mira, sabes que me está hablando mi marido con mi bebé. Voy a tener que hacer como 2 minutos, unos segunditos de Sí, pausa. no hay ningún problema. Uy, No hay ningún problema. gracias. Podemos, un segundito. Sí, sí. Pues d'accord. Okay. Bueno, Ya, les aquí puedo decía, seguir, no quiero simplemente que estáis. no hay problema. Entonces, eh, Si se vuelve a producir, no hay problema. Tú nos okay. dices si nosotros hacemos relleno, no hay problema. Gracias. Sí. Entonces, bueno, eso es un trabajo de laboratorio en donde en un principio en la carrera tú estás en proceso de aprendizaje, pero una vez que sales de la carrera, bueno, yo salí, me fui a estudiar, fui a trabajar a la industria primero, y después me di cuenta que en realidad a mí me gusta hacer un trabajo, quería hacer una cosa más explorativa, que es hacer ciencia, que en el fondo es tratar de encontrar nuevo conocimiento de acuerdo a ciertas inquietudes que uno tiene. Y ahí entonces cuando decidí postular a programas de posgrado, lo que significa entonces es que tú te vas a hacer investigación. Entonces, dedicas tu vida a hacer investigación, o por lo menos por un cierto periodo. Y ahí entonces yo postulé para empezar a buscar programas y finalmente terminé yendo a Alemania, en búsqueda de la ciencia, de este conocimiento. Entonces, el programa empezó un doctorado. Este programa de doctorado era entre Alemania y Francia, así que, bueno, ahí imagínate, fue un tremendo cambio, no solamente para buscar respuestas a ciertas preguntas que yo tenía, inquietudes científicas, sino que además, imagínate todo un cambio cultural, de lengua. Yo no hablaba ni alemán ni francés, solamente inglés, y con eso ya, bueno, fue suficiente para poder ir allá y tomar este desafío. Y todo eso que tú leíste en el fondo es porque tú empiezas a hacer ciencia y, bueno, empiezas a ocupar equipos que empiezan a ser, digamos, sofisticados para hacer mediciones específicas de lo que uno quiere hacer. Por ejemplo, o sea, bueno, no sé si estoy hablando mucho. No, tú Sí, tranquila. bueno. Por ejemplo, una de las cosas que yo investigo, y de hecho todavía sigo trabajando hasta el día de hoy, bueno, específicamente yo partí estudiando física, y me pasé a la biofísica. Biofísica significa que tú haces estudio de algún sistema biológico y ocupas tus conocimientos físicos para tratar de entender algo. Entonces, en este sistema yo finalmente me puse a estudiar la sangre, el comportamiento de la sangre. Entonces, hay muchas cosas interesantes que entender ahí. Y resulta que, por ejemplo, si tú quieres ver un glóbulo rojo, que es parte de la sangre, tú tienes la sangre y tiene muchos glóbulos, los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, plaquetas. Entonces, está todo esto dentro flotando en agua, y ahí todo eso combinado se llama sangre. Y resulta que los glóbulos rojos son pequeñísimos, pequeñísimos. O sea, obviamente que no los puedes ver. Tú te sacas una gotita de sangre, ves una cosa roja entera, pero adentro está lleno de células. Y esas células entonces tienen tamaño de micrómetro, es más pequeño que un cabello. Entonces necesitas ponerlos debajo de un microscopio para poder mirarlo. Entonces ellas empiezan a ocupar instrumentos que son, imagínate, una tremenda cosa para ver un elemento diminuto. Y después, por ejemplo, si necesitas, empiezas
okay, tú no vas a mirar los glóbulos rojos como pasan por los capilares directamente, sino que tú imitas ese ambiente. Entonces, haces unos chips que se llaman microfluidos, en donde tienes unos canales pequeñitos, en donde entonces pones tus tubos, y esos tubos hacen que las células pasen por ahí, tú los pones bajo el microscopio y dices, ah, mira, ahí están fluyendo, entonces los tienes que hacer fluir, tienes que tomar muchas imágenes, después para poder entender qué pasa, analizas esas imágenes. Entonces, si tú haces un análisis a mano, olvídate, porque tienes así como un montón de imágenes, muchas fotos, entonces... bueno, hay gente que hace trabajo manual hasta el día de hoy, pero yo dije, bueno, mira, sabes que yo no, tengo que optimizar esto que estoy haciendo, y ahí entonces empecé con un camino de análisis de imágenes, que también es todo un tema, que por ejemplo en la inteligencia artificial se ocupa mucho. Aquí. Está el ¡Hola, doctor. hola! Vamos a hablar de él en un momento más. Cosita bella. Decía, Eh, sí. bueno, antes del dentro, ¿no? Quienes lo habíamos prometido, entre quienes nos están mirando, nos están acompañando en el chat y por Facebook, vamos a regalar un librito tuyo, justamente, del que vamos a hablar enseguida. Yo también tengo mi Y, libro, sí, también, sí. obvio. Muy bien, muy bien. Dice la Ángel Pérez, que es bastante contemporánea tuya, que tu bebé es muy hermoso. Oye, te iba a decir, en ese proceso, dice tu currículum que eres becario postdoctoral en el Instituto de Tecnología de Georgia, en la Escuela de Mecánica e Ingeniería, Atlanta. Mecánica, sí. Dice que estás trabajando en el desarrollo de un punto de atención, Ah, dispositivo para la detección de trombosis, de alto cizallamiento, no sé qué es eso, en pacientes normales y con COVID. O sea que es súper actualizado lo que estás haciendo. sí, bueno, Cuéntame mira, esto. exactamente, mira, yo estudié mucho, o sea, entendí muchos fenómenos que pasan con la sangre en sí. Hicimos mucho trabajo con la gente con la que estuve trabajando. Teníamos un equipo de trabajo en Alemania en donde varios de nosotros nos dedicamos a mirar distintos aspectos de la sangre. Y después ya en Francia estuve trabajando con Manu Kapkarian, Ujú. un científico apasionado. Y, y bueno, y hacíamos ciencia. En el fondo nos hacíamos preguntas y queríamos responder esas preguntas, pero en un momento a mí me entró la inquietud y yo dije, mira, ¿sabes qué? Tengo ganas de hacer algo más aplicado. Entonces, Ujú. claro, tienes enfermedades relacionadas con la sangre un montón. Entonces, por ejemplo, cáncer, hay un montón de cosas. Anemia falciforme, bueno, yo estuve trabajando no solamente con Manouk, sino que también con Philippe Cons, que es también es francés, y él es experto en una enfermedad que se llama anemia falciforme, en donde los glóbulos rojos tienen una deformación y finalmente, bueno, todo tu sistema circulatorio está comprometido, inflamado, hay un montón de problemas y la gente no entiende bien de dónde vienen estos problemas y estuvimos tratando de entender pues, de dónde venían estos problemas. Finalmente tuvimos algunas respuestas, pero no la respuesta final. Ujú. El tema es que trabajar con Philip Pons me inspiró. Yo trabajaba en un hospital, entonces yo iba a buscar muestras al hospital para después correrlas en el laboratorio. Y ahí entonces tuve mi primer contacto con gente del hospital y me pareció muy interesante que ellos trabajan con pacientes directos y yo estaba en el lado de hacer ciencia. Entonces dije, mira, ¿sabes qué? Claro, me motivó a decir, oye, ¿sabes qué? Me gustaría ocupar este conocimiento que tengo para poder hacer algo más aplicado. Entonces, entre medio de eso, de esa inquietud que tuve, fui a una conferencia en una isla paradisíaca, tengo que decirlo, una isla así espectacular. Estuve 2 semanas allá y ahí conocí, bueno, fue con gente del MIT, vino mucha gente del MIT, también mucha gente de laboratorios franceses, de otros lados del mundo también, pero fue principalmente de esta reunión del MIT. Y ahí es Ujú. donde vino David Ku, que es la persona con la que trabajo actualmente, y éramos muy pocas personas, yo creo que de todos los participantes, que eran varios, pocos trabajando con sangre. Entonces, por supuesto que estuvimos conversando de lo que sabíamos y ahí yo entonces le digo, mire, ¿y sabes qué? Quiero hacer algo más aplicado en estos momentos
Y ahí él me ofreció venir a hacer el postdoctorado con él, porque él me dijo, mira, sabes que yo tengo el interés de hacer una máquina para detectar cuando una persona, para ponerlo con palabras más simples, cuando una persona va a tener o no un ataque cardíaco. Porque de hecho la mayoría de la gente, de hecho si tú miras las estadísticas a nivel mundial, la mayoría de la gente se muere de un ataque cardíaco. Y si bien hay factores de riesgo, que tú puedes decir, mira, tú tienes un riesgo alto de tener un ataque cardíaco, no hay así como mediciones precisas. Y en este momento yo estoy trabajando para hacer una máquina que ojalá nos pueda decir de una forma más precisa si tú tienes un alto riesgo o no. Entonces, bueno, y le dije, sabes que me parece espectacular, así que obviamente entré en todo un proceso, él investigó, vio todo mi currículum, tuvimos entrevistas, etcétera, y finalmente me vine. Eso fue el año pasado, así que ya llevo 2 años aquí. O sea, bueno, en realidad hoy día exactamente hoy día se cumple un año desde que pisé por primera vez los suelos. Eso de 2 años me parecía extraño, porque hace Si un no, año un que año. tomamos contacto Sí, no. sí. Y yo digo, no, tan pronto no ha pasado el tiempo. Sí. No, eso fue, sí, el 3 de marzo llegamos acá con Ayeray el 3 de marzo a Nueva York, de hecho, creo, primero. Ahí nos tomamos un día nos dimos un día de vacaciones y después nos vinimos aquí a Atlanta. Sí. Y así que aquí estoy. Y bueno, la verdad es que ahora estoy trabajando en el desarrollo de este dispositivo. Estamos haciendo todo el proceso. Entonces, es divertido porque pasé por una parte de trabajar en un lado súper científico a hacer ahora ingeniería. Y sabes que la perspectiva es súper distinta. Pero en eso estamos. Para eso me sirve haber estudiado ingeniería física, para hacer las aplicaciones en las dos áreas. Y bueno, paralelamente David me invitó a participar el año pasado cuando hubo todo el tema del COVID, aquí en Estados Unidos se movieron súper rápido y hubo una iniciativa de millones de hecho, bueno, millones de dólares para atraer personas para poder desarrollar test de COVID. O sea, entonces, que tú puedas tener en la casa como un test de embarazo, por ejemplo, y que tú digas, ok, hago la muestra y tengo no COVID. Entonces, esa fue la idea detrás. Y en eso entonces se formó un grupo de trabajo enorme de mucha gente, gente virólogos, bueno, de distintas disciplinas. Y aquí en el Georgia Tech, como Georgia Tech es una de las universidades más prestigiosas en el lado de la ingeniería, entonces se armó el núcleo de ingenieros en el Georgia Tech. Y es justamente en este núcleo en donde yo estoy participando, me invitaron a participar y soy parte entonces de este núcleo de ingenieros en donde nos llegan proyectos y nosotros hacemos la evaluación ingenieril, enviamos reportes para ver si las proposiciones que existen se pueden masificar o no, si el proceso de manufactura está bien hecho o no, ese tipo de aproximación hacemos nosotros. Entonces ahí estoy trabajando, claro, directamente en el día a día con estas proposiciones, toda la información es confidencial, pero ya han salido un par de casos exitosos que han pasado por este programa y que de hecho han sido aprobados y están disponibles para que la gente se pueda hacer las pruebas, por lo menos aquí en Estados Unidos. Entonces, nosotros, obviamente, me pone súper contenta porque estás en el meollo del asunto y yo creo que de hecho el futuro va a ser tomar estos tests que son rápidos, son baratos además y que te van a decir si tienes COVID o no. ¿Mm? Sí, y efectivos. Sí, exactamente, sí, es una de las, por supuesto, si hay algo que no, Claro. que tiene un 50-50% de chance, entonces mejor tira una moneda. No, obviamente, claro, tiene que servir también. Claro. Oye, que esto ha ocupado pues casi 15 años de tu vida, 16 años de tu vida, si no me equivoco, si no saco mal cuenta. ¿Sí? Yo creo, sí, o sea, bueno, entré a la carrera en el 2004, Ajá. ¿no? 2003, 2004, 2005 entré a Ingeniería Física. Claro, 2005, 2021, 15, 16, hoy voy en el año 16. Sí, claro. Oye, ¿y en estos 16 años han aparecido personas en tu vida? Cuéntanos, a ver, muy brevemente. 3 concretamente. 3. Bueno, bueno, hay 2 principales. Bueno, yo cuando partí de Chile partí con mi hija. No inmediatamente, ella se vino un tiempo después y estuve 4 meses sin ella en Alemania, un tiempo duro. Pero claro, en el fondo nos vinimos
juntos como familia a Alemania, entonces estuve en todo mi periodo de doctorado y postdoctorado, bueno, hasta el día de hoy obviamente, desde ese momento ya con mi hija. Y el año pasado tuve mi segundo bebé, que ustedes vieron hace un ratito, Ronan, que nació de hecho, bueno, y estuve toda la pandemia ahí también esperando bebé, y Ujú. llegó finalmente en noviembre del año pasado, y que alegrar nuestros corazones. Sí, sí. Sí, entonces han sido personas, sí, pues muy importantes. Además, bueno, hay una cosa muy particular, que yo, justo antes de venirme me casé, nos casamos allá en Francia, mi marido aquí se vino, bueno, mi marido está acá ahora, pero en ese momento nos casamos y se quedó allá en Francia para hacer un par de trámites, no sé qué. Y en el momento que yo llego acá, una semana después, fue declarada la pandemia. Entonces nos vinimos así con toda la fiesta y claro, una semana después se declaró la pandemia, cerraron las fronteras en Europa, Ujú. no dejaron salir a la gente, cerraron las fronteras en Estados Unidos y mi marido se quedó literalmente atrapado en Francia. Y yo Sí. me quedé aquí, o sea, bueno, llegué, afortunadamente alcancé a llegar, pero me quedé con mi hija, cerraron los colegios, bueno, nada fue normal, la universidad también semicerrada, mi marido allá, yo aquí estando embarazada, o sea, imagínate, o sea, que yo creo que a todos nos tocó duro el año pasado, pero yo siento particularmente fue un año así súper pesado para mí, Sí, bueno, considerando todo este tipo de cosas, todas estas cosas. sí. Pero bueno, finalmente, sabes que todavía hasta el día de hoy no abren las fronteras. La verdad es que tuvimos que ver cómo es que podía él venirse para acá y si no, yo iba a tener que renunciar a mi postdoctorado y devolverme a Francia en realidad porque yo dije, como no, no voy a tener mi bebé acá sola. Sí, Para mí la familia es más, la verdad, para mí la familia es más importante. Así que yo dije, no, claramente. sí, sí, hay que devolverse, sí, así en un caso ya extremo. Eh, bueno, sabes que la verdad es que las fronteras están cerradas para la Unión Europea. Ya. Y entonces dijimos, oye, pero yo le dije, mira, la isla de Guadalupe es francesa, pero no es parte de la Unión Europea. Le dije, porque entonces ahí como que averigüé, yo mandé cartas para todos lados, al consulado, la verdad es que golpeé puertas por todas partes para ver si es que era posible que Sí. mi marido se viniera a la isla de Guadalupe, que queda en el Caribe, que no era parte de la Unión Europea, y que después de estar allá entonces se viniera a Estados Unidos, porque la isla de Guadalupe, entonces el Caribe no estaba cerrado para Estados Unidos. Finalmente fue posible, así que mi marido tuvo que ir a hacer cuarentena al Caribe, pobrecito. No, pobrecito, no es la envidia de todo el mundo. Por Es eso el te digo, único, es pobrecito, el único que va a hacer cuarentena al al Caribe. Caribe. Ah, oye, qué interesante. Sí, bueno, así que bueno, finalmente estamos aquí y seguimos. Y este año, por eso te decía, para mí, este año para mí ha sido como no florecer, porque llegó mi marido, nació Ronan, el año pasado igual avanzamos como sea en el programa, sacamos una publicación igual, así que científica, que para nosotros los científicos es muy importante tener publicaciones. Ujú. Eso demuestra que tú estás Produciendo. produciendo conocimiento, ¿ah? Sí. Y también te demuestra a ti mismo que estás produciendo conocimiento interesante. Así que sí, pues este año yo me siento así como más iluminada, imagínate, empezando con estas entrevistas, hablando contigo, qué mejor. ¿Cierto? Qué mejor. Sí, Ajá. Dice aquí una profesora de la academia, dice que ella se ofrece para hacer cuarentena en el Caribe. ¿Mm? Por si le quieres conseguir, tú que eres exacto, gestora ahí internacional. exacto, podemos Oye, gestionar algo. sí, aparece aquí una pregunta bien interesante, que para cerrar un poco esta parte ya más personal, científica, ¿cuál es la diferencia, dice, de los PCR con los test? Ah, sí, uf, esa es como una pregunta súper técnica, la verdad. ¿Sí? Esto es como más como por el lado del COVID. Sí, claro, del COVID. Sí, sí, depende de dónde viene la muestra. Yo creo que la verdad es que, mira, si bien yo conozco las diferencias, yo creo que debería hablar un experto en el tema, porque para mí es un tema súper sensible el día de hoy. La gente está como súper atenta a que uno le dé respuestas precisas de este tipo de cosas. Ujú. Nosotros si vemos la parte, bueno, yo he leído, etcétera, pero vemos la parte así como más ingenieril, te digo, de estas máquinas que nos llegan.
Entonces, para ver más las diferencias así como profundas de cada test, yo aconsejaría hablar con otro tipo de persona. De Ya. hecho, de hecho, voy a recomendar, hay un podcast de Gabriel León, que él habla de las diferencias entre las distintas, bueno, primero vacunas, sí, bueno, en realidad fueron de las vacunas, no de los test en sí. Eh, pero bueno, ya ahí te da una buena idea. Yo le sugeriría a la gente que busque ese podcast de Gabriel León, que es chileno, científico divulgador, y ahí a lo mejor se podría encontrar con más información. Porque la verdad es que hay distintas muestras. Uno saca muestras de la nariz, uno saca muestras, o sea, nasal. Hay nasal en la superficie, más cerca, digamos como por esta parte. Sí. Hay otras en donde te meten ya el cotonito así como que te llega casi al cerebro. Esa es la parte de atrás, pero también el conducto nasal. Hay otras muestras que vienen de la saliva y hay otros aparatos que están considerados también cuando tú toses, pero cuando toses tienes que demostrar si que viene, bueno, viene de la parte pulmonar, eh, y todas esas, digamos, muestras tienen distintas cantidades de virus. Ya. Entonces, por ejemplo, en la saliva está más diluido y en la nariz está menos diluido. Entonces, hay distintos sistemas de detección para cada una de estas, digamos, muestras distintas. Y ahí radican, digamos, como las diferencias de medición en los distintos aparatos. También hay muestras con sangre, pero creo que esas no han funcionado muy bien. La verdad es que nosotros en todos los aparatos que hemos visto, no, ninguna de ellas es con sangre. Todas han sido o de saliva. La saliva, la gracia que tiene es que cuando tú le metes a alguien un cotonito en la nariz, tú tienes el riesgo de que la persona estornude. Ya, y como tiene este riesgo, entonces salen todas las partículas, y esa es la parte más complicada de la propagación del virus, son las partículas, porque son las que pueden viajar, y de hecho, dependiendo del tamaño de la partícula, o viajan súper lejos, o caen al lado tuyo. Entonces, pero cuando tú haces un test con la saliva, entonces es mucho más fácil, más directo, pero tienes mucho más diluido el virus. Entonces, están así como, digamos, como esa ventaja y desventaja. Bien, tú, si te parece, pasamos página. ¿Ok? Muy bien. Nos contabas recién que tú te movías en dos aguas, ¿no? En el área de la ciencia y en el área también del arte. Sí. ¿Dónde, o sea, esa dimensión, bueno, los antiguos científicos eran de todo un poco, ¿no? Artistas, ingenieros, pintores, así Yo de que... repente, sí, yo de repente me siento un poco como Da Vinci, si no es mucho decir. Da Vinci con faldas o con pantalones, bueno, no, probablemente Da Vinci usaba falda más que pantalones. Oye, ¿y de dónde, cómo has combinado en tu vida esas dos dimensiones? El arte y la ciencia. Eh, yo creo que las he combinado cuando saco un proceso creativo que nace dentro de mí. La verdad es que yo de repente me considero así muy artista y de repente me considero no tan artista. Ya, Eh, pero lo que pasa es que siempre fui muy buena para el dibujo y hay veces, hay momentos, bueno, había algo muy particular que me pasaba a mí cuando yo dibujaba, cuando estuve así como en un momento intenso de mi vida dibujando, y era que, sabes que yo sentía que no existía nada más en la vida, pero un sentimiento muy particular. Por ejemplo, llegaba, por ejemplo, tenía así una inspiración, decía, no sé, quiero dibujar esa cosa que está ahí. Tenía un papel, un lápiz y la cosa, y sabes que no había nada más que la cosa y el dibujo. Ni siquiera yo, era así como una especie de transformación, tomando lo que tenía al frente mío, y era una cuestión así muy, muy heavy. Y creo que con los dibujos que alcancé a hacer, la mayoría los regalé, o sea, yo sentía que había como un impacto en la gente cuando mostraba una obra, no sé, la gente como que sentía, y eso también me motivaba, sentía como la transmisión de sentimientos, y eso me motivaba también a seguir, digamos, como esta línea. Pero
la ciencia es un área muy demandante y cuando uno quiere hacer también arte, también tienes que poner mucho tiempo porque necesitas ese momento así como de relajo. Por lo menos yo pienso que cuando tú estás haciendo así como esta arte necesitas eh, esa concentración, ese focus, que también lo necesitas cuando estás haciendo ciencia, en todo caso. Eh, pero al final, bueno, yo estuve cuestionándome, ¿dónde está este punto? ¿Dónde los conjugo ambos? O sea, estos mundos que de repente yo los siento paralelos. Y la verdad es que de repente hago un stop y me voy así como, ok, hoy día voy a soltar lo que tengo adentro, vamos a ver lo que sale, empiezo así como, y sabes que cuando vuelvo a la ciencia me siento mucho más creativa y me pasa lo mismo, cuando voy a hacer como una obra, de repente estoy así como pensando también esta parte como más lógica y de repente es como, yo digo, bueno, a lo mejor la conexión es simplemente la creatividad de una persona que está detrás de los procesos, que en ambos necesitas ser creativo, extremadamente creativo. En la ciencia tú necesitas planear un experimento, tú tienes cierto conocimiento, pero necesitas planear, necesitas diseñar, cómo voy a medir ciertas cosas y tú conversas con la gente, tienes así brainstorm. Y cuando estás haciendo arte también tú, de repente es como un fluir, pero también por otro lado, bueno, últimamente yo me he puesto un poquito más racional, ¿ah? Antes no me cuestionaba tanto, pero ahora pienso, no sé qué técnica a lo mejor le voy a dar, le va a dar como un toque más, un toque que quiero. Entonces, también hay como, o qué es lo que voy a hacer hoy día, no sé, entonces tú sacas como que tienes que sacar también tu lado creativo para poder hacer esto. Entonces yo creo que yo los conjugo en mi interior finalmente. Creo que ahí está la unión de estos dos mundos, que es en el fondo tratar de potenciar mi propia creatividad. ¿Cómo pregunta el público aquí, ¿no? Y mi sobrina pequeñita que me mandó modelo del PUDA, me mandó una Ah, serie de preguntas. ¿Cómo nace el PUDA? mm, Buda. Mira, cuando yo estaba en Alemania, estaba con mi hija. Yo me acuerdo que, bueno, siempre he tratado de incentivar a mi hija en todos los sentidos, música, arte, naturaleza, ciencia, ojalá lo máximo posible para que en algún momento ella elija qué es lo que le inspira más en la vida. Bueno, y en ese momento la Yeray tenía 3 años, y, o sea, cuando nació Puda, y yo dije, ¿sabes qué? Tengo ganas, la Yeray siempre le compraba muchos libros también, y le encantaba sentarse a leer, o sea, hasta el día de hoy, ella se acuesta de repente, está leyendo, entonces ella como que disfruta mucho leyendo, viendo imágenes. Entonces dije, ¿sabes qué? Tengo ganas de un libro, voy a ver si encuentro un libro que le enseñe algo de ciencia, pero al mismo tiempo que hay algo de Chile detrás, así como algo chileno. Y me acuerdo que busqué y no encontré, no encontré nada. Y me acuerdo que dije, chuta, ay, qué frustrante. No tengo ninguna cuestión para mostrarle a la Yeray, así como que, porque hay libros que te muestran obviamente la parte chilena, una parte como muy linda que tenemos de Chile, que a mí me encanta, que no sé, pues la parte como más, un poco más fantasiosa cuando tú presentas libros, más poética también, o más de nuestra cultura, pero no hay nada así como dedicado como a la ciencia que vaya pensado a los niños tan chicos, de 3 años. Entonces, sí hay en otros lados. Entonces el tema es que dije, bueno, si no existe, ay, lo voy a hacer. Y dije, lo voy a crear, claro. Y dije, bueno, hagámosle un libro a la Yeray. Y ahí me puse a pensar y dije, bueno, vamos a partir hablando un poco de las estrellas. Encuentro que es un tema así muy lindo. Y bueno, ¿y qué ocupo? Y ahí como que me metí como un poco en el tema. Entonces vi una sugerencia que decía, mira, si vas a hablarle a los niños de libros, entonces sugerían que uno ocupara animales, entonces dije, a lo mejor, bueno, y si le hablo a un gato, a la Yera igual le gustan los gatos, no, pero un gato es tan típico, y un oso, ¿no? Pero osos también, y de repente dije, algo chileno, ya, si en eso estamos. Entonces yo dije, un animal, un animalito que represente Chile, y yo dije, un pudú. Yo dije, bueno, ¿por qué un pudú? Porque primero es tan chiquitito y es tan tierno, encuentro yo, sí, bueno, cuando son bebés son tan adorables. Y por otro lado, yo creo que, bueno, es un animal muy símbolo de nuestro país porque los pudú existen solamente en Chile y en Ecuador, el pudú del norte, el pudú del sur, nosotros tenemos el pudú del sur, y no existe en ningún otro lado del planeta, entonces es muy particular de nosotros.
Y por otro lado, está en peligro de extinción. Yo dije, no, yo creo que los niños igual tienen que tomar conciencia, bueno, de que existen animales, tomar un cariño. Además, yo dije, bueno, voy a presentarle la zona. Puda va a vivir en la selva valdiviana y ahí va a conocer amigos que también viven allá, el Huemul y etcétera. Entonces, y dije ya, y me lancé a escribir una historia con las estrellas. Bueno, ¿qué son las estrellas? La Yerei tenía 3 años, así que yo este libro lo escribí pensando en ella como una niña de 3 años. Entonces traté de simplificar la historia al máximo, pero también tratando de motivar a la Yerei. Y bueno, y combinando todos estos elementos, de presentar a los animalitos, de que además la historia fuera entretenida. Y por otro lado, al final, bueno, de la historia, que hay algo que a mí me gusta mucho cuando releo mi libro, eh, y yo espero que la gente también lo aprecie, es también valorar la diversidad, porque las historias se cuentan desde la perspectiva de distintos animales, que son muy distintos entre ellos, que tienen distintas vivencias. Entonces, finalmente, Puda no lo ve como algo negativo, lo ve como algo muy positivo. Entonces, también entregar en la historia un poco de valor también. Entonces, todos esos elementos, la verdad es que los tomé en cuenta para escribir esta historia. Y bueno, que finalmente después yo dibujo, entonces dije, bueno, yo podría dibujar Puda y la historia, pero la verdad es que, de nuevo, hay un tema de tiempo. Entonces, busqué, me acuerdo, puse en ese momento un anuncio que estaba buscando a alguien, un partner, para poder hacer las ilustraciones, y ahí vino Kate. Y con la Kate, bueno, trabajamos hasta el día de hoy, somos muy, yo creo, bueno, todos estos años al final nos han hecho amiga con la Kate, Catherine Navarro. Y con ella entonces nos demoramos años, ella estuvo embarazada, nació su bebé, yo me hice el viaje yo me doctoré, de hecho, me doctoré, y ahí, en todo este tiempo, en un momento ya teníamos el libro listo, y lo publicamos. Entonces estábamos súper contentos, esto fue el 2018, hicimos el lanzamiento del libro, fue una organización remota, yo no estaba allá en Chile, pero queríamos lanzar el libro en Chile. Así que la Cate fue allá, firmó el libro, estuvimos en la librería Aldebarán, así que a pesar de ser un proyecto que nació así muy, bueno, virtualmente, nos adelantamos a la época, ¿viste? Trabajamos online desde un primer momento con Puda. Y, y finalmente entonces, claro, pudimos lanzarnos y bueno, mi papá muy entusiasta porque esto es un trabajo muy independiente. Mi papá finalmente, bueno, o digamos, Puda Story, mandamos a imprimir varios libros, tenemos un stock de varios libros que ahora estamos empezando a poner a disposición, estamos contactando librerías, entonces ha sido un proceso, digamos, como largo, pero un proceso en el que hemos ido avanzando, y la idea es que el libro ojalá sea más conocido y que la gente lo lea, y no es solamente un libro, sino que es una serie de libros. Entonces, este Libro de la Estrella es el primero que nació, y ya escribí la segunda historia, donde explico cómo se forma un arco iris. Y de hecho ya escribí hasta la tercera historia, que explica por qué el agua del mar es salada. Yeah. Y todo esto, bueno, con esta historia, cada historia es un libro. Es un libro, bueno, no es tan largo, son para niños pequeños, pero tiene así sus particularidades. Bueno, y Kate ya no sigue dibujando, ya no es ilustradora, ahora el ilustrador es Rodrigo Soto. Uh-huh. Y bueno, la verdad, ya estoy hablando mucho, creo yo. No. La pregunta era cómo nació Puda, creo que ya respondí la pregunta. Sí. Sí. No, pero háblanos de Rodrigo Soto, porque por lo menos quienes vivimos en Santiago podemos tener cercanía con su obra. Me parece interesante ese pequeño paréntesis. Sí, bueno, Rodrigo Soto. Yo te comentaba antes de la entrevista, el año 2018, que fue una cosa como que nos redescubrimos. Uh-huh. Fui a Chile y me fui a andar en bicicleta al cerro, y ahí, bueno, Soto me vio y me escribe, entonces me dice, Viviana, creo que te vi, y nos juntamos. La fui a ver con la Jedi, y él estaba haciendo un mural en la Universidad Central. Y ese mural, un proyecto que él se ganó, bueno, y ahí para mí fue muy interesante mostrarle a la Jedi el proceso de crear un mural, era un mural enorme, precioso, me mostró el proyecto y todo. Bueno, resulta que Soto también estudió en la Academia de Humanidades, Uh-huh. y él se fue cuando él estaba en primero medio,
si no mal recuerdo. Entonces, y sacamos las cuentas y la verdad es que no nos veíamos como hace 18 años y nunca habíamos hablado mucho, pero no sé, como que fue una cosa, ok, de juntarnos. Resulta que hablamos mucho y todo, y finalmente, bueno, él se ganó este proyecto del mural que tengo el nombre, se llama La historia del barrio Parque Almagro. Ya. Y en eso entonces él tiene como unos libros puestos y yo le hablé de este proyecto de Pudo, finalmente me dio como la sorpresa de la portada del libro, está puesta en este mural, yo casi me muero, súper agradecida con él. Bueno, y él es un muralista chileno, él hace murales en todo Chile, no es muy de medios sociales, pero es una persona súper comprometida y tiene unos murales preciosos. Bueno, finalmente ahora es Soto el ilustrador de Puda, así que para mí es un honor que él esté de hecho como ilustrador de nuestro proyecto Puda. Eh, Así que, bueno, esa es la historia de Soto, la verdad. Oye, mi sobrina pregunta si Puda es solo pensado para niños. Sí, está pensado para niños, pero yo creo que los adultos se pueden entretener mucho leyendo el libro también. Sí, sí. De hecho, así que de hecho tengo un tío mío que vive en Osorno, que yo le decía, oye, no estoy haciendo estos libros para niños, porque, oye, pucha que yo que parloteo por todos lados con el libro, entonces yo decía, mira, para explicarle a los niños cómo se forma el arco iris, y me decía, bueno, está interesante también para los adultos, Sí, sí. los que no sabemos cómo se forma, entonces, claro, explica muy con estas palabras muy simples, un fenómeno que finalmente hay que entender ciertas cosas que yo encuentro que es muy fascinante. De hecho, Sí. así como entre paréntesis, Adrián, yo creo que la ciencia a lo mejor está vista como muy como cliché, pero la ciencia es tan hermosa, yo creo que ni siquiera se necesitan mitos eh, urbanos para sorprender a los niños si la gente supiera cuán maravillosa es la ciencia. O sea, me refiero, por ejemplo, al, al ratoncito de los dientes, al viejito pascuero, Sí. porque hay cosas tan fascinantes como que se podrían, historias que se podrían generar. Yo creo que de repente a lo mejor es momento quizás de actualizar, ahora que estamos en un cambio también en Chile, un cambio revolucionario, de crear historias con más sentido para los niños, en donde también pueden tener elementos de fantasía, pero basados en hechos reales. Sí, sí. Bueno, el viejo Pascuero nació de todas formas tiene una historia, también está basado en hechos reales. Sí. Pero, por ejemplo, no sé, cuando tú miras, hay una cosa tan fascinante, cuando tú miras las estrellas, y yo creo que ahora que está como en boga, o el año pasado estuvo muy en boga esto de las estrellas, la astronomía, eh, tú miras, tú estás viendo el pasado, Ujú. entonces, solamente de saber eso, para mí por lo menos es fascinante. No es algo que esté ahí, uno está muy acostumbrado a que todo lo que tú ves está como en tu presente ahora, pero tú miras ahí y estás literalmente mirando el pasado. Entonces, es como una cuestión tan fascinante como eso. Y de hecho, incluso cuando tú te miras en el espejo, tu imagen es una imagen pasada. A lo mejor es, bueno, fracciones de segundo en el pasado, pero igual, entonces, como este tipo de pequeños cambios, si la gente supiera más de este tipo de cosas que pasan alrededor de nosotros, no solo con eso, sino que con cosas más cotidianas, y yo creo que nuestra forma de pensar sería distinta y de reflexionar, el mundo sería más fascinante y habría una valoración también diferente. Entonces, por eso yo creo que es importante enseñarle ciencia a los niños. A mí, una cosita, ¿no? A mí me parece que el test de calidad de un libro para niños lo prueba un adulto mayor, porque ahí hay como una edad interesante en donde el adulto mayor comienza como a volver a ser niño y conecta muchísimo con esa mentalidad, digamos, no infantil, pero sí de búsqueda, ¿no? Y de sorpresa y de novedad. Me ha pasado con algunos adultos mayores que los libros de niños les fascinan porque despierta esa otra dimensión que como que guardamos dentro, ¿no? A mí que me gustan los libros, todos tenemos como un niño adentro que sofocamos en la medida en que vamos creciendo y de pronto vuelve a aparecer cuando pues ya la vida nos muestra otra cara. Y entonces como que hay un despertar por el gusto incluso de los libros para niños, ¿no? Por ejemplo, pasa con Papelucho y esas otras cosas, y ese otro tipo de literatura. Entonces me parece que sí, que el libro infantil
está llamado no solo a despertar la creatividad y la imaginación de los niños, sino también de nuestros adultos y de nuestros adultos mayores. Yo ya llevo como 5 veces leído el Puda, ¿eh? Y le agradezco a la bandita que me haya hecho este regalo porque me parece muy, muy, muy oportuno, muy lindo. Si te parece, finalmente cuéntanos cuál es, a ver si nos lees la parte favorita de tu libro. No, oh, me pillaste por sorpresa. Menos mal que tengo el libro aquí en mi mano. Eso es otra. Pillarte por sorpresa. Chuta, a ver, una parte que me guste más. Dice la María ¿Sabes? José, dice la María Sí, José Acevedo, que te conoce porque sí, pero estudió en la academia. sí, Dice, Toto también me vio en la calle y me gritó. Vivimos cerca, dice. Famoso Soto, ¿eh? Es famoso. sí, pero muy conocido. Ajá. Un minuto. Ya, sí, una parte así como que me gusta el libro. Yo creo que la parte... Bueno, hay una parte que a mí me gustó mucho que es la explicación de Don Mursi. Don Mursi es un murciélago orejas de ratón, que encontré, a todo esto hice toda una investigación de murciélagos, siempre voy metida en los temas y estaba muy fascinada que existen todas, bueno, con las especies de murciélago y esta tan particular de Chile. ¿Hay una Eh, especie particular de Chile? sí, sí, El sí, murciélago. Don Mursi, Ah, sí. mira, No, pero si los personajes son todos son todos nacionales, son todos chilenos. exactamente, no todos, los de este libro y los libros que vendrán. Ajá, muy bien. Ya puede ser que en algún momento Puda se ponga más internacional, pero tenemos tanto que explorar de Chile que Sí, van a pasar unos cuantos años antes que pase eso. sí. Bueno, entonces, Puda le pregunta a Don Mursi que si sabe qué son esos puntitos brillantes que aparecen en el cielo cada noche. Entonces, Mursi le dice, voy a leer entonces, son 2 páginas. Hola Puda, contestó Don Mursi. Voy a tomar un poquito de agua, espérame. Muy bien. Yo mientras voy a buscar a Don Mursi para que la gente lo conozca. Ah, eh, ah, ahí está, sí, ¿verdad? Aquí está Don Mursi. Bueno, ahí está, Muy exactamente. bien, muy bien. Entonces, hola Puda, contestó Don Mursi. Pues claro que sé. Supongo que sabes que nosotros los murciélagos dormimos al revés. Pues bien, hace mucho tiempo, durante un día de invierno, hubo un murciélago que quiso poner el cielo abajo y el bosque arriba antes de ir a dormir para no sentir que dormía al revés. Cuando lo hizo, los copos de nieve que aún estaban esparcidos en el suelo cayeron al cielo. Pero no solo los copos de nieve se fueron al cielo, sino todo el resto de los animales del bosque. El caprichoso murciélago se dio cuenta de que se había quedado muy solo para ir a dormir, así que decidió poner de nuevo el bosque abajo y el cielo arriba. Todo volvió a la normalidad, pero los copos de nieve quedaron desde ese día pegados en el cielo. Finalizó Don Mursi, Ujú, emprendiendo el vuelo para capturar esos sabrosos bichitos que ya revoloteaban por allí. ujú. Bueno, voy a leer como esta parte porque la reacción de Puda, Puda se quedó pensativo. Esos puntitos realmente parecían brillantes copos de nieve en el cielo. Pero ¿cómo pudo un solo murciélago poner el cielo abajo y el bosque arriba? ¿Eh? Pues muchas gracias, don Mursi, se despidió Puda y siguió su camino por el bosque. Ajá. Entonces, eso también es una parte interesante de la ciencia, ser escéptico de repente con las historias que nos cuentan. Sí, ser escéptico, escéptico como metodología de trabajo, ¿sí? Así es, cuestionarlo todo. Un pequeño paréntesis, pregunta una profesora ya jubilada, Ujú. pregunta, ¿qué opinas que el currículum educativo de educación básica se le reste tanta importancia a las asignaturas de arte, donde se desarrolla la creatividad? No, pero para mí es fundamental mostrarle a los niños lo máximo posible el arte, las ciencias, de una u otra forma. Yo creo que los niños tienen que ser formados de una manera íntegra y es crítico para el camino que van a seguir después porque es la base de nuestra formación. Nosotros nos empezamos a formar desde que somos pequeños. Yo siempre decía de cuando yo era más pequeña, a ver,
haber tenido otro tipo de formaciones. Hay cosas que yo digo no fueron tan fructíferas como otras. Y pienso que si a lo mejor me hubiese mostrado un poco más de herramientas, a lo mejor sería yo el día de hoy una persona íntegra. Si bien yo me siento una persona bien íntegra por todos los caminos que he pasado, porque además mis papás también siempre me han fomentado, nunca me han puesto límites, siempre hemos sido así como muy, ¿cómo se dice? Mente abierta, open mind, dicen. Sí, bueno, sí, ¿no? Y además que, bueno, mi papá es informático, mi mamá es ingeniera comercial, pero mi mamá también tocaba en el grupo folclórico de la Chile. Yo me acuerdo cuando venían ellos, cuando yo era chica, y todos tocaban guitarra con una pasión, y nosotros íbamos a ver también estas presentaciones. Yo me paseaba por ahí, yo era muy chica. Y claro, bueno, mi abuelo también, por el lado paterno, él era profesor. Y él también tenía, bueno, esta idea de dejársela a los niños cuando son pequeños. No, no hay que tampoco, bueno, hay que tener cuidado también cómo uno les presenta las cosas. No hay que ser muy estructurado, pero también, para mí es importante no ser muy estructurado, pero soy como más de esta educación nueva, ¿ah? Y como de estas nuevas proposiciones de educación, donde, de hecho, en este documental, La Educación Prohibida, que lo vi hace un par de años, y estaba súper de acuerdo con las propuestas que se hacen ahí. Creo que, que cada persona cuando nace y cuando se va formando son pequeños genios, y creo que el sistema es un poco ingrato en ese sentido y nos suprime mucho. Y por eso mismo yo creo que si bien hay que mostrar todas las áreas, al final igual pienso que los niños también tienen ciertas inquietudes por unas, y no hay que obligarlos tampoco. O sea, yo siento que el arte es algo importante porque fomenta la creatividad, como así la ciencia, también la lectura, también el deporte, la música. También el deporte también es algo fundamental, está todo correlacionado, va relacionado con el cerebro, el desarrollo también de nosotros también como adultos. Muy importante hacer deporte para sentirnos bien. Entonces, en el fondo, por supuesto, yo reformularía la manera en que se hace, en que la educación hoy día en Chile, la reformularía desde la base, y de hecho partiría incluso desde los jardines infantiles, y por eso mismo el libro yo lo pienso para los jardines infantiles, o sea, para los niños pequeños, porque de repente uno habla de educación, pero se olvida de los jardines infantiles cuando en estas discusiones, cuando yo creo que son súper importantes, y los niños desde pequeñitos tienen que crecer bien en un ambiente donde se sienten seguros y donde tienen las mayores posibilidades de desarrollarse. Y tristemente son los más afectados en esta pandemia porque están obligados a estar en casa, ¿m? Por Sí, el tema de la exposición y eso, y toda la motivación de esta primera infancia que se llama, pues se la están perdiendo justamente, que había sido como un plus de estos últimos años, por lo menos en el ámbito educativo, ¿m? La estimulación temprana que le llaman. Ya mm, un año y medio que llevamos de pandemia les ha impedido justamente esta posibilidad de interactuar, de la creatividad, del asociar y de socializar entre ellos. sí, lo tan importante que es, de todas formas, incluso con mi hija de 8 años, ayer ya tiene 8 años ahora. Ujú. También yo la veo que, claro, tiene sus clases en la pieza, después sale, interactúa con nosotros adultos. Para ella la llegada de su hermano fue una gran luz, porque es lo más cercano que tiene a amiguitos pequeños, y después se empezó a hacer ahora amiguitos en el barrio. Yeah. Eh, bueno, yo la dejo salir a jugar porque la verdad es que pienso que ya es momento. mm, Sí. Sí, no, pero tienes razón, o sea, esta pandemia ha afectado a todo el mundo, pero yo Sí. creo que después ojalá que se pueda volver a retomar, y de la mejor manera posible para toda la gente, O por lo menos por parte especialmente de... los niños. Bueno, ¿Ah? vamos a una cosa concreta. Este libro, hermosísimo, a mí me encanta, es una edición particular, es decir, es una edición propia, tuya, tú eres la editora, tú eres la gestora, tú eres la impresora, tú eres todo. ¿Sí? Bueno, o sea, sí, en un momento sí, bueno, somos un equipo de trabajo igual, ¿ah? O sea, el libro lo hemos trabajado mucho bueno, tuvimos que sacar, digamos, una parte como para poder trabajar con las librerías. Finalmente sacamos una pequeña editorial que se llama Pug Story. Ujú. En ella, yo no soy parte de esta editorial,
pero yo soy la escritora. Claro, pudastory.com. Sí. Y a través de Puda Story, entonces, digamos, dijimos, ok, bueno, Puda Story es como el proyecto. En el fondo, claro, esto nació, toda esta motivación y esto que crecimos nació por esta motivación, pero al final ha sido un trabajo en equipo en donde había mucha gente detrás, especialmente con Kate. Con Kate trabajamos mucho, mucho, codo a codo. Yo, el resultado del libro, no lo puedo decir así, fui yo, fuimos las dos. El apoyo también de mi papá, de mi mamá, sí o sí. Sí, mira, El Puda. yo creo que sí, las ilustraciones de Kate tienen un carisma así muy, 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 que a mí me gusta mucho. Vamos a ver qué resulta con Soto. Y sí, bueno, pero ha sido, digamos, un trabajo independiente, eso Ujú. sí. Y lo hemos publicado, bueno, el libro está traducido en varios idiomas, Ajá. tiene, ¿En papel? ¿En papel? en papel lamentablemente lo tenemos solo en español, Ya. pero está traducido en inglés, francés, italiano, ruso, chino Mira. y alemán. Ajá. Y eso es todos estos amigos internacionales, todos han colaborado, ellos están mencionados todos en la página web. Y es porque, sí, pues este proyecto fue pensado también, o sea, está pensado para que en algún momento también salga. Entonces estamos ahora, digamos, un proyecto muy chileno, pero también queremos que se expanda. Pudimos ponerlo en una librería en Francia, así que estábamos súper contentos de que el libro estuviera por lo menos físico en una librería y está publicado en digital, en Amazon. Pero ahí, bueno, está en Amazon, yo no le hago como esta publicidad, prefiero más, en este momento estoy focalizándome más a que ojalá esté más conocido, llegue a más librerías. Hay 5 librerías que tienen el libro en Chile. Cuéntanos. eh, sí, hay una, bueno, la que leo Quillota, que leo Chicureo, está en la librería Aldebarán, está en la librería Trayecto, que está en el metro, en el metro la línea 3 creo que es, y la librería Bros también. Ya. Entonces, por el momento, y Talca nos escribió hace poquito, entonces el libro está disponible en Santiago, en Colina, Ujú. en Concón creo que está, bueno, no, Quillota, y pronto en Talca. Entonces, claro, mi idea es que vaya, ojalá que se vaya expandiendo, que vaya llegando a más librerías para que la gente en realidad pueda acceder ahí. Pero para Que las personas que están fuera de Santiago y no están en Quillota, en Concón, ingresan a Puda Story, ¿no? Ahí les dejé escrita la página, ¿no? Puda Story, y me parece que ahí lo pueden también comprar directamente. No, bueno, las librerías se han adaptado mucho a la pandemia, Sí. hacen envíos a todo Chile. Entonces, al final tú te buscas en pudastory.com, eso sí, tenemos publicadas las librerías, en donde tú puedes encontrar el libro. Y entonces si ingresas ahí, las librerías te hacen los envíos a todo Chile. Así que en eso han avanzado N y a nosotros nos ha favorecido igual, Metro Los Leones dice, nos informan aquí que está la librería. los leones. Ah, ya, ok, La muchas librería gracias. Trayecto. Gracias, gracias. Sí. Y en Chillán falta que lo lleven a Chillán. Al Queleo. Ah, En Chillán también hay un Queleo, así que vamos a ponerlo en contacto. ya, sí. Vamos a relanzar de todas formas, sí, porque yo envié hartos correos, me respondieron varios, entonces tenemos que hacer como y ahí Sí, lo dejamos en 5, ahora vamos a relanzar y vamos a sí, ver si podemos sí, sí. ponerlo en otro lado. ¿Y cuándo viene el otro Buda? Está planificado para que salga en agosto. Ah, ya, en este agosto. Sí, Ujú. exacto, agosto 2021. Ahí tendríamos que estar teniendo cómo se forma un arco iris. Estoy súper Ah, emocionada, sí, bueno, ya que la gente conozca el primer libro, sí, para los que no lo conocen, porque sí, creo que es una súper linda experiencia. sí. Y después, entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Es ¿Mm? etapa blanda. Esta es tapa blanda, porque esta es la versión que está en Amazon, que es tapa blanda. Ya, porque la mía es tapa Eh, dura. Sí, no, calidad, calidad, calidad para Chile. Sí, claro. Sí, sí. Sí. Muy bien, mira, nos vamos ahora a hacer ¿cómo se llama? El sorteo entre quienes nos han visto, nos han acompañado.
¿Qué te parece? Sí, pero me parece súper. Y si te parece, lo vamos a mandar a Concepción. Nos están viendo desde Concepción. Mira, nos están viendo desde Copiapó. Nos Oh, están viendo, bueno, desde Santiago, desde Chillán, y por eso preguntan desde Chillán, porque no está en Chillán. vamos a Nos anotarlo. Sí, 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 sí. Está Gaby Aguilar, me parece que es de Colombia, no, no me recuerdo muy bien. Bueno, está Ah, Jorge Lagos, me imagino que lo conoces. Eh, hay compañeros tuyos de colegio, ¡Ay, qué emoción! María José Mándame un Acevedo. mensajito después para saber quiénes son. Sí, sí, sí. Y me parece a mí que va para el Nico, porque él tiene dos hijitos que están justamente en esta edad, ¿no? Ah, Nico Figueroa va a ir para él a Concepción. oh, felicitaciones, Nico. Felicitaciones, Nico, si Eh, estás, sí, si no estás, pues no te vamos a dar el libro. a lo mejor dejo la pantalla. Sí, 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 para el Nico. Eh, Vivi, muchísimas gracias por tu tiempo. Hoy, muchas gracias a ti, Ha Adrián, por la sido para invitación. nosotros un placer poder tenerte y poder inaugurar este año del Café con Jesús por la tarde, del café por la tarde en el Café con Jesús. Ha sido una alegría, un honor inaugurarlo contigo, con esta entrevista. Ojalá que un día hablemos de ciencia, ¿ah? Sí. Porque una de las cosas más maravillosas que ha hecho este profesor Massa es nuestro científico, es Ujú, justamente que ha llevado la ciencia, y concretamente la ciencia del cosmos, a una dimensión práctica. ¿M? ujú. Su gira dando charla, especialmente interesando a los niños, tiene que ver con despertar esa dimensión, porque era una cosa que te iba a decir recién, ¿no? Crecimos, lo critica el Papa Francisco en Laudato Si, ¿no? Que es una de sus encíclicas. Eh, de tal modo hemos llegado al particularismo que parece que, ¿no? Tú te dedicas a estudiar el glóbulo blanco de la sangre, ¿no es cierto? Y como que te, Rojo, rojo. te olvidas del contexto, ¿no? Y como que tu visión, la visión del profesor de la masa, nos enseña que justamente el ser humano es una dimensión más holística, que toca su corazón, que toca su mente, que toca su dimensión de afecto, sus estados de ánimo, porque me imagino que también para crear necesitarás esas otras, incluso esos estados de ánimo creativos, ¿no? En Sí, que por supuesto. Yo- tus musos o musas, bueno, tú tienes tu musa inspiradora, ¿no? En este caso tu hija, eh, exacto. que te sople aquí al oído tu, tus historias, ¿no? Y tu anhelo por hacerle entrar en este mundo maravilloso que es la ciencia. La ciencia, Sí, el arte, la música, en fin. sí. Bueno, está de nuevo un poco restringido el último tiempo, pero sí, exactamente. Yo creo, yo diría que uno no tiene que ponerse límites y tiene que atreverse a hacer cosas. Ujú. Pero de repente uno dice, no, puede ser que a lo mejor yo no sea bueno en esto, o no, yo no tengo dedos para el piano, pero la verdad es que yo creo, primero que todo, es como un amigo, Cristian Soto, te voy a mostrar después la entrevista, voy a decir, te mencioné. No, pero él una vez dijo, mira, tengo 30 años, si vivo hasta los 90 tengo todavía 60 años para aprender a tocar piano. Sí, sí, Que en el fondo es, uno no tiene que ponerse primero límites de edad, ni tampoco límites en las cosas que uno hace. Entonces, eh, yo dije, bueno, voy a escribir un libro, finalmente ha resultado súper gratificante la experiencia detrás del libro y la llegada que ha tenido la gente, porque si bien nació como una historia que yo iba a hacer para mi hija, muy, muy local, ujú, finalmente ha ido creciendo y yo sigo con con toda la motivación de hacerlo crecer más, porque creo que es importante que llegue a las distintas personas. Y claro. claro que sí, que somos un ser completo, por supuesto. O sea, eh, tenemos todas nuestras facetas y si nosotros no estamos bien con nosotros mismos, tampoco, bueno, estos descubrimientos tampoco llegan. Entonces uno tiene que cuidarse también, uno. Justamente me parece que el gran aprendizaje de esta pandemia es que tenemos muchísimas cosas, o dimensiones más que cosas, muchísimas dimensiones por explorar todavía de nosotros.
no hubiera Café con Jesús, no habría Café con Jesús sin esta pandemia. Gracias. Gracias, Café con Jesús. Gracias, Kobe. Saquemos las cosas positivas que ha traído. Sí, hemos visto la luz. Mira, Sí. hay hermanos, amigos, amigas de Punta Arena. Punta Arenas. Hola, Punta Arenas. Y somos muy... El cerebro aprende hasta la muerte y se desarrolla siempre, dice Carmen Labrín. Y pues, sí, felicitaciones, felicitaciones, felicitaciones. Todo el mundo te felicita. Muchas gracias. Bueno, estoy súper contenta que haya tanta audiencia de tantas partes. Yo llevo 7 años. Hasta tu papá te está mirando. Mi papá. Saludos, papi. No, yo llevo 7 años fuera de Chile ya. Salí hace 7 años. Mi idea era salir y volver. Aquí todavía ando pati perreando. Y, pero para mí es un lazo súper fuerte Chile, y de hecho sí, ahora, bueno, estoy en este desarrollo de mi vida, pero mi idea también en algún momento contribuir también con nuestro país desde otras perspectivas. Y tu mamá también te está viendo, me dicen. Mi mamá también. Hola, mami. Ahora me doy cuenta que ella era la que nos soplaba dónde estaba la librería. Estaba aquí los datos. Siempre atentos. No, los papás son muy importantes. Súper Sí. importante, sí. De hecho, los míos también están conectados. Voy hasta el final. Muy bien. Sí. Muchísimas gracias, Vivi. Sí, no, de nuevo. Muchísimas gracias a tu familia, porque con esto de la pandemia y estos programas uno tiene que abrir la casa, aunque el mural que nos tenías de fondo al principio era muy lindo. Si quieres lo puedes poner para que la gente lo aprecie. Lo voy a poner. Un segundito mientras nos despedimos. Bueno, ahí está. Mira, ahí está el mural. Ese mural está entonces en Almagro, en la estación Almagro. Sí, la línea 3, esta sí, exacto. Y aquí está, ahí está. Claro, ahí está Esta es la portada de Puda, así que si alguien pasa por la estación de metro, sí, lo puede mirar. Saca una fotito y nos puede encontrar en Instagram. Yo creo que sería súper entretenido. La gente así que pase por el metro le saca una foto y nosotros lo publicamos en el Instagram. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado. Ha habido, bueno, como siempre, gente súper fiel al programa, a nuestro programa, y nos alegra que hoy día estén también con nosotros. Un abrazo para todos, para todas. No sé si nos quieres decir algo para despedirte. Bueno, primero, de nuevo, muchas gracias por haberme invitado. Yo lo pasé súper bien en este tiempo que estuvimos conversando. Creo que hablé un montón. Las personas que nos están mirando, yo creo que son personas que están principalmente interesadas por el libro. Ojalá que les guste. Me pueden escribir siempre si tienen preguntas que, por ejemplo, quisieran responderle a sus niños. Yo también estoy abierta a temas. ¿Qué es lo que le inquieta a sus hijos? ¿Cuál podría ser la siguiente historia de Puda? Yo ya tengo esta de responder el arco iris, cómo se forma un arco iris. El otro, ¿por qué el agua del mar es salada? Mi hija me hizo una lista de 1.000.000 de temas, o sea, temas no me faltan. Por ejemplo, ¿por qué truena? Los relámpagos, ¿de dónde vienen? Entonces, preguntas, bueno, que le van surgiendo en el momento. ¿Por qué crecen los árboles? Y me he preguntado cosas por el estilo. Bueno, y a los papás también los invito a escribirme si tienen algunos temas que sus hijos quisieran que le respondiéramos a través de las historias de Puda. Yo te puedo hacer una petición también. ¿Cuál es tu petición? Dicen que los árboles están por abajo interconectados como formando parte de un tejido vivo. A ver si cuentas eso, el Buda lo investiga eso, puede ser, ¿no? Vamos a ver, exactamente, vamos a ver qué es lo que pasa. Si le preguntan los animalitos, vamos a ver qué le dicen los animalitos del bosque. Claro. Tan sabio. Sí. Bueno, vamos a terminar nuestra transmisión por Facebook. Nosotros nos quedamos para despedirnos. ¿Te parece? Así que muchas gracias a todos. Mira, llegó Nicolás Figueroa Valdés, él tiene 2 pequeñitos, uno justamente de edad para el cual está pensado el libro,
Así que pues él se va a llevar de regalo este hermoso librito. Felicitaciones, sí, bueno, ojalá que le guste y que lo aproveche mucho. Sí. Lamentablemente no va a ir firmado por la autora, pero cuando la autora venga en una de esas. Ahí podemos firmarlo, no hay problema. ¿Sí? Yo quiero terminar, Adrián, diciendo, no dije, que este mural lo hizo Rodrigo Soto. Sí, Creo sí. que lo dije, no sé si lo mencioné. Bueno, por si acaso lo menciono de nuevo igual. Sí. Todos los derechos de autor con Sí, Sotito. no, absolutamente. Sí, porque nos contaste justamente el origen del mural ese. Ah, ya, sí. Yo, como no lo tenía de fondo, memoria, ya me está fallando. Muchas gracias a todos, a todas quienes nos han acompañado. Les invitamos a compartir este programa en sus muros, en fin, en sus redes sociales. ¿Me dijiste que iba a haber otro regalo? Ah, un segundo libro. Yo ¿Sí? pensaba si nos juntábamos de nuevo, podríamos regalar de nuevo otro libro. Otra vez, entonces ya te comprometiste con otro Con encuentro. con una versión 2.0. Bueno, Mateo y Javier van a disfrutar mucho de este libro. Así. Qué bueno. Ah, qué bien. Oye, Bueno, puede ser a lo mejor cuando salga el libro de arcoíris, nos podríamos juntar a hablar del arcoíris y la luz. Yo creo que es súper interesante. encantado. Muchas gracias a todos, a todas quienes nos han acompañado, que tengan muy buenas tardes. Mira, desde Copiapó dicen que consideres algo inspirado en el desierto. Ah, interesante. Tenemos que enviar a Puda a viajar al desierto. Y a conocer el desierto florido. Exactamente. Un abrazo No, grande, cariñoso a todos, a todas. Denle mucho me gusta, compartir y que el Señor les bendiga a todos. Nos vemos a las 9 de la noche. chao, Adrián. No, no te vayas. A todos. Bueno, Ah, mira, Nicolás es profesor de física también, se me había olvidado. Ah, Ya nos fuimos ¿cómo se llama? De Facebook. Ah, sí. Yo miré ahí, yo dije, no sé si voy a meter la pata si hablo. Ah, No sé si voy a meter la pata si hablo o no. Yo dije, porque no no, estaba sí, segura. ya, ya. Ah, pero está